Saludos a todos los suscriptores de su canal, Aprende del Autismo. Hoy tenemos con nosotros a la presentadora del canal, Nancy Oikata. Ella es terapeuta del lenguaje y especialista en autismo. Así que Nancy, bienvenida a tu canal. Un grato saludo para ti también. Muchas gracias. Bueno, pues, antes de proseguir, quiero exhortar a todos los suscriptores que se suscriban literalmente al canal y que activen la campanita de notificación, y de esa manera, cada vez que se suba un nuevo podcast, van a tener esa notificación para que sepan del nuevo material que Nancy está compartiendo con ustedes. Nancy, para que tus suscriptores sepan quién tú eres, sepan más de ti, cuéntanos, ¿quién es Nancy? Bueno, Nancy es una mujer colombiana. Muy bien. ¿De qué parte? Bogotá. Oh. Sí, una zona que es un poquito templada. De todos los climas en un mismo día. Lo he vivido. Así es Bogotá. Nancy es una mujer casada, hace ya casi 25 años. 3 hijos, una niña y 2 varones. Okay. Llegué a Estados Unidos hace 14 años, pero tengo experiencia como terapeuta de más de 20 años. De más de 20 años. De más de 20 años. Okay. ¿Qué te motivó a estudiar o a certificarte para ser terapeuta del habla? Creo que esa sí fue una diosidencia, como dicen. Cuando estaba en la escuela, en el high school, lo que es aquí el high school, no tenía muy claro qué era lo que iba a estudiar, pero sí tenía claro que quería estudiar en la universidad pública. Entonces, con un grupo de amigas, el colegio en el que estudiaba era femenino, decidimos presentarnos todas para una carrera que, entre comillas, era sencilla de aplicar, porque casi nadie se presentaba para eso, pues tanto como medicina, enfermería y demás. Okay. Y lo que se decía era que podíamos hacer el cambio posterior, ¿sí? Entonces nos presentamos como, yo creo que éramos como 8 o 9. La única que pasó fui yo. Wow. A estudiar algo que yo no sabía qué era, pero una vez empecé la carrera, quería hacer el cambio a enfermería, pero pasaron unos detallitos que no me dejaron cambiarme de carrera. Y al final, pues nada, me enamoré de terapia del lenguaje y seguí. Wow. Entonces... Pues puedo ver por qué dice que son diosidencias, porque ni sabías lo que era. Era un juego o una estrategia para ingresar a la universidad, y resulta que encontraste tu llamado. Mi llamado. Y desde ese momento a ahora que analizo un poquito más hacia atrás todo lo que pasó, yo decía, bueno, creo que siempre hay un camino que uno tiene como muy establecido, y a veces así no lo tengamos claro, se va a dar. ¿Y tú comenzaste a ejercer como terapeuta del habla en Colombia? En Colombia. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿En que te especializaste en algo mientras estuviste allá? Yo empecé como terapeuta del lenguaje y luego me especialicé como audióloga. Entonces trabajaba con todo lo que era la parte de evaluación auditiva para bueno, en general, pero también para todas las personas que eran candidatos para implante coclear. Pero esto fue como una de las estrategias también que usamos para poder venir a Estados Unidos. Entonces pude practicar como audióloga por más o menos un año y medio. Un área también muy, muy linda de trabajar, donde aprendí muchísimo con un equipo clínico, otorrinos, especialistas en diferentes áreas, y fue una experiencia que me enriqueció bastante. Perfecto. Pero una vez llegué aquí, volví a retomar únicamente la parte de terapia de habla. Ok. Entonces, una vez que llegas aquí, ¿cómo fue el proceso de conseguir trabajo en tu área? Me trajeron con visa de trabajo y llegué a Nueva York a trabajar con el programa de intervención temprana. Y este programa de intervención temprana es para niños entre los 0 y los 3 años, pero muchos de estos niños ya estaban como dentro de estos factores de riesgo que estaban relacionados con autismo. Fue cuando yo empecé a ver más esta palabra en mi práctica profesional. Fue en Nueva York. Pues casualmente esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo es que de terapeuta del habla, del lenguaje, das el salto al autismo? Entonces ya tú comenzaste a decirlo, pero danos más detalles de cómo fue, o sea, qué vivencias, qué experiencias viviste que te hicieron sentir que esa era la ruta que tomar. Bueno,
Empezó con la parte profesional en Nueva York, conociendo a los niños, practiqué allí. Estuve en Nueva York como añito y medio, luego me muevo a Houston y ya venía con mi segundo hijo. Sí, mi hija es colombiana, pero mi segundo niño nació en Nueva York. Venimos con él a los 5 meses, me instauró en Houston y empezamos a ver, también para una clínica pediátrica, empecé a trabajar aquí con población pediátrica y empiezo yo a ver ciertos retrasos en el desarrollo de mi hijo. Obviamente, como trabajaba en la clínica pediátrica, empecé a consultarlos con mis compañeros y ellos me decían, no, vamos a darle un poco más de tiempo, ya sabes que todos los niños no tienen ese desarrollo como es lo esperado con las tablas que pues aquí clínicamente se manejan. Sin embargo, algo internamente a mí me decía que no estaba funcionando bien, que había algo que definitivamente con él estaba pasando. Por cuestiones de inmigración me tengo que ir para Colombia. Algo pasó en el proceso, me tuve que devolver, me entero que estoy embarazada, me devuelvo a Colombia y en Colombia entonces habíamos adelantado algunas evaluaciones ya para él. Nos habían dicho que definitivamente tenía un retraso a nivel motor y pues empezamos terapia en Colombia y ya una vez llegamos aquí pues retomamos ese proceso terapéutico. Él tenía unos desafíos que eran notorios, ¿sí? También tenían estrabismo, es decir, que a nivel de desarrollo... ¿Qué significa eso? Estrabismo es que tiene los ojitos para los lados, okay. ¿sí? Entonces un ojito miraba para un lado y el otro para el otro. Pero aparte de todo era eso que no se sentó a tiempo, no estaba caminando a tiempo, muy débil a nivel general en cuanto a su musculatura. Entonces pues ya continuamos aquí con terapia. Nace mi segundo hijo, ya el primero estaba en terapia y empezamos a notar en él también características, pero muy opuestas, ¿sí? Entonces, mis Voy a dos tener hijos, preguntas de sí. eso. Entonces, mi niño del medio tenía un desarrollo lento, pero mi hijo menor tenía un desarrollo muy rápido, ¿sí? Entonces, él era como todo, yo lo amamantaba y él era muy acelerado. Y él era fuerte en temperamento y se enojaba mucho desde bien pequeñito, ¿sí? Y todo lo fue adquiriendo mucho más temprano que el otro, ¿sí? Obviamente yo ya no era mamá primeriza, yo había tenido mi hija y creía que conocía sobre todo esto del desarrollo, pero pues no, no, en realidad no. Fueron los primeros años un poco complejos para mi esposo y para mí, porque obviamente empezamos a ver esas diferencias entre ellos. No quiero sonar a que estoy comparándolos. Estábamos respetando la manera como cada uno iba. Individualidad. Sí, claro, pero sí estábamos notando que habían cosas que nosotros no sabíamos por qué estaban ocurriendo. Nancy y Cata, desde su perspectiva profesional, empezó a indagar un poquito más y a pedir citas con el pediatra y o sea, dentro de mí había algo que me estaba mostrando que necesitaba asesoría clínica y profesional. Entonces empecé a hablar con la pediatra, como siempre ellos nos dan un poquito más de plazo. Para este entonces estoy hablando del año 2012-2013, no teníamos tantas herramientas como tenemos ahora. Entonces el proceso de diagnóstico generalmente lo daban entre los 3 años y los 5 años, ¿sí? Ahora está un poquito diferente. Entonces, ¿diferente de qué manera? Podemos diagnosticar niños un poquito más temprano, ¿sí? Hay factores de riesgo y hay características en ellos que podemos a nivel profesional decir, ok, aquí hay algunas banderitas que nos están mostrando que estas características. Entonces podemos empezar ese proceso de evaluación un poco antes. Ok. Voy a seguir haciendo preguntas del proceso de evaluación, pero quiero dar vuelta atrás a algo que tú dijiste, porque tú dijiste que algo dentro de ti te decía. ¿Qué parte de eso es la mamá y qué parte de eso era la profesional, la terapeuta? La profesional decía que él no estaba cumpliendo, mi hijo, en cuanto a mi segundo hijo, no estaba cumpliendo con los criterios para su edad, ¿cierto? Aquí nos dicen el niño a los 12 años tiene que caminar, a los 18 meses tiene que hablar. Entonces, a nivel profesional, si uno seguía por estos lineamientos, él no estaba cumpliendo, ¿verdad? Y por el otro lado, con mi hijo menor los estaba cumpliendo muy rápido. Entonces mi esposa decía, maravilloso, es muy inteligente, pero no lograba tener un control. Él a toda hora estaba haciendo cosas a toda hora. Entonces sí nos parecía bueno, ¿sí? Pero al mismo tiempo decíamos, bueno, ¿cuándo va a parar este muchacho? ¿Sí?
Y a nivel mamá, sentía que algo no estaba bien. Y el instinto de mamá nunca falla. Fue algo que yo aprendí cuando hice un curso un programa educativo de liderazgo en autismo aquí en la Universidad de la Salud, en la Universidad de Texas. Y la pediatra, la neuropediatra, que es la directora, nos decía, nunca dejen fuera el instinto de mamá. Una mamá siempre va a saber, se me eriza un poquito la piel, siempre va a saber que algo está mal. Y así les digamos, no, vuelva en 6 meses. Esa mamá internamente siente algo y ese algo hay que descubrirlo. Bueno, entonces vemos por qué entonces es importante toda esta información que Nancy está compartiendo, porque en su canal Aprende del Autismo, pues son cositas, son detalles que ustedes pueden ir aprendiendo y tenerlo en cuenta para que puedan diagnosticar o por lo menos saber que existen estos síntomas, estos factores. Así que nuevamente, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para que estén, se enriquezcan de todos estos tips tan buenos que Nancy nos está dando. Pero entonces sigue. El instinto de mamá, que es bien importante, y eso me parece que lo quiero hacer, o sea, quise hacer énfasis en eso porque es importante que tus suscriptores vean esa parte. Entonces, una vez que ves ese proceso, ¿cómo siguen las cosas desde entonces? Entonces visito al pediatra, me entero que hay un pediatra de desarrollo, yo no sabía que habían pediatras especializados, entonces me remiten para una clínica donde hay muchos más especialistas que miran cada paso de ese desarrollo de una forma más específica. Empiezan obviamente con mi segundo niño, y empiezan a ver, bueno, sí, definitivamente él está teniendo estas dificultades para cumplir con ciertas habilidades que realmente son necesarias también para él, balance, para subir escaleras, para sostenerse, para comer. Entonces empezamos ese proceso de evaluación. Bueno, empezamos con él, empiezan a observarlo y bueno, esto nos toma un periodo más o menos de 2 años, ¿sí? Entre que vamos, venimos, sí, la evaluación. O sea, ellos empiezan como en un proceso de observación. Empezamos con una cita en la que el pediatra mira, observa ciertas características o ciertos rasgos y dice, bueno, vamos a seguir observando el niño. Bueno, y entonces ya para más o menos como los 2 años y medio, ya tenía la siguiente cita, pero ya mi niño menor venía con esto que era incontrolable de él, que él quería hacer todo por él mismo, que tenía un temperamento fuertísimo, que como que no lograba regularse emocionalmente y todo tenía que ser ya, y todo se subía, bajaba, ya se había caído, se había hecho, o sea, él no tenía esta como detectar que hay algo que le pueda hacer daño. Él sencillamente se subía a todo, él sencillamente se metía en todo, tomaba, cogía, o sea, ¿cómo no tenía control. Para los padres de niños que tengan esas características, ¿cómo ellos pueden saber si puede ser algo de autismo versus que es simplemente hiperactivo? Bueno. Seguimos en el proceso de evaluación. Bueno, y seguíamos con eso. El diagnóstico diferencial entre autismo y el déficit de atención e hiperactividad fue algo que yo viví en carne propia con mi hijo menor, ¿sí? Teníamos características de esto que es muy, muy, muy hábil en muchas cosas, que no se queda quieto, que se sube, que se baja, pero también teníamos otras, a eso se le llama comorbidades o condiciones coexistentes. Quiere decir que tienen autismo, pero al mismo tiempo tienen otras condiciones de salud que lo acompañan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con mi hijo pequeño, él recibe su diagnóstico de autismo, pero también está acompañado con problemas gastrointestinales y con déficit de atención e hiperactividad. Entonces es como un paquete todo incluido. Wow. Sí, entonces, ¿y qué pasó con él? Recuerdo muy bien que a los 2 niños me los diagnosticaron el mismo día. Ellos recibieron su diagnóstico en el mes de junio del año 2014, los 2 el mismo día. Yo estaba con la pediatra de desarrollo, me dice definitivamente sí, tu segundo hijo tiene el diagnóstico de autismo, además tiene discapacidad intelectual, ¿sí? Y es un niño que va a requerir de apoyo permanente, constante y en todo sentido, ¿sí? Para alimentarse, para todo de aquí en adelante. O sea, él tenía un retraso pues importante, ¿sí? Y en el caso del segundo,
Recuerdo muy bien ese día porque la doctora me dice, y para el niño pequeño también, él también tiene el mismo diagnóstico, definitivamente descartamos cualquier otra condición. Y recibo yo una llamada del distrito escolar porque yo también los había llevado a que los evaluaran en la escuela. Recibo una llamada del distrito escolar en ese mismo instante y me dice el equipo, la persona que estaba como liderando el equipo me dice, señora Nancy, tenemos los resultados de la evaluación, definitivamente nosotros consideramos que su hijo no tiene autismo, el menor, que él tiene déficit de atención e hiperactividad. Entonces respiro profundo, yo estaba sola ese día, mi esposo no me pudo acompañar, respiro profundo y digo, ok, la doctora me está diciendo que sí lo tiene y todo el equipo de la escuela de evaluación me está diciendo que no. Entonces le digo, discúlpame, pero yo necesito que tú hables con la doctora porque yo no sé qué es lo que está pasando aquí, yo necesito tenerlo claro. Hablan entre ellas dos, ellas duran como unos 15 minutos conversando, me vuelve a pasar el teléfono y me dice, señora Nancy, por toda la explicación que la doctora me da, con todas las condiciones coexistentes que el niño tiene, definitivamente vamos a adoptar el diagnóstico de autismo. Entonces él va a estar bajo ese criterio de autismo y déficit de atención e hiperactividad y además vamos a sumar pues toda la parte de que él no lograba procesar muy bien los alimentos y estaba sufriendo mucho con su parte gastrointestinal. Pero fíjate, algo clave en eso que mencionas es que primero tenías la experiencia, el conocimiento de la condición. Entonces, basado en eso, más el instinto de madre, decides que entonces los vas a llevar a que sean diagnosticados. Fuiste a dos fuentes diferentes para evaluación. Y bien importante, cuando no se alinearon los diagnósticos, pediste que hablaran entre sí y buscaran información. O sea, pero en otras palabras, siempre es bueno conseguir una segunda opinión. Claro que sí. Siempre es bueno hacer más preguntas y tú lo puedes decir con más propiedad que yo y seguir tu instinto de madre. Sí, es una combinación de muchas cosas porque yo decía, yo busqué ese diagnóstico, ¿sí? Cuando lo recibí, recuerdo ese día, sigo recordándolo, yo solo respiré profundo y salí con mis dos hijos. Y dije, ok, esto ya tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un nombre. Y pues nada, creo que hasta hace poco descubrí que yo viví un periodo de duelo, ¿sí? Por la salud de mis hijos. Uno a veces piensa que el duelo solo se da cuando se pierde a alguien, cuando se nos adelanta, ¿verdad? Pero realmente uno sufre duelos o pasa por este proceso de duelo cuando nos mudamos para Estados Unidos y dejamos un montón de cosas que son vitales para nosotros, tal vez cuando uno se muda de casa, cuando cambias de ser soltero a tener hijos y ser casado, entonces tienes que dejar ciertas cosas atrás, ¿sí? Y pienso que ese periodo entre recibir el diagnóstico y saber que algo está pasando, recibir el diagnóstico y luego seguir indagando, porque a pesar de que había empezado a tener experiencia, yo no tenía claro que era autismo. ¿Sí? Yo estaba enfrente de dos seres humanos que estaban poniendo a prueba todo lo que yo sabía y los recursos que yo tenía en ese momento. Y decía, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, entonces salgo yo ese día recuerdo muy bien que no lloré, solo conducí a casa. Y así duré un periodo súper largo. O sea, yo sencillamente sentía que tenía que, como un motor, seguir averiguando qué era lo que pasaba. Sí. Bien. Pero fíjate, para tus suscriptores que quizás no entienden en detalle lo que es autismo, ¿cómo tú defines lo que es autismo? Bueno, hay varias definiciones, pero nosotros a nivel profesional nos guiamos por el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales. Entonces, si tú vas a la clínica, nosotros tenemos unos cuadros y unos registros que debemos cumplir. También tenemos el de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE 11. Bueno, entonces ellos nos dan la guía, son como los criterios que se deben cumplir. Básicamente lo que se dice es que el autismo es ellos lo trabajan como un trastorno en el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel cerebral los niños tienen una diferencia, ¿sí? En cómo ellos logran recibir la información, ¿sí? Percibir esa información, lograr procesar esa información, integrarla y luego dar una respuesta, ¿sí? Y básicamente los mayores desafíos que se describen tanto en el DSM-5 como en el CIE 11 son en cuanto a la interacción social, a la comunicación
y ellos mencionan algo que es intereses restringidos, ¿sí? Patrones repetitivos, es algo que se sigue mencionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué fue lo que pasó cuando hice este programa de liderazgo en autismo hace unos años? Tuve la oportunidad de conocer adultos autistas, ¿sí? Y conocer la perspectiva del adulto autista, ¿sí? Desde mi posición como mamá y como profesional, fue un cambio gigante. Ok, ¿Sí? explícanos cómo. Ellos nos decían, por ejemplo, en un detalle tan importante para el terapeuta de habla, como es el contacto visual, ¿sí? A nosotros en la escuela nos dijeron que para poder conversar tenemos que tener contacto visual, y claro, nosotros aquí tenemos que tener contacto visual. Yo tengo que referenciar a la otra persona, tengo que mirar su cara, cómo son sus expresiones faciales, cómo es su lenguaje corporal. Para ellos esto es un reto, ¿sí? Y yo lo vivo a diario con mi hijo menor. Ellos nos decían, por ejemplo, si tú me pides que te mire a los ojos, pierdo mi discurso. Otro decía, si tú me pides que mantenga el contacto visual, a mí me pasa algo en el estómago que yo no logro tolerar, ¿sí? Entonces es toda una respuesta interna de ese cuerpo, que recordemos que ese sistema nervioso no está respondiendo de la manera que se espera. Bueno, es diferente. Bueno, claro, en ellos se genera una respuesta interna de todos nuestros, el ritmo cardíaco, todo se acelera, sienten calor, entonces bloquean todo porque están en una respuesta de sobrevivencia, ¿sí? Entonces aquí es donde ellos decían, quedó bloqueado. O sea, ellos responden desde algo que se llama el cerebro reptil, que es el que aparece cuando estamos siendo atacados, y entonces mi cuerpo se pone en alerta, y es como ellos logran, o sea, como ellos activan ese cerebro en respuesta, o sea, ellos reaccionan y bloquean. Y eso pasa con mi hijo. Mi hijo es bilingüe, maneja muy bien los dos, habla muy bien, pero cuando tiene que enfrentarse a situaciones sociales, él nunca mira a los ojos. Él hace así y esconde la mirada. Tiene 11 años, ¿sí? Y hemos trabajado mucho en esto. Entonces yo ya no le digo, mi amor, mírame a los ojos. Sencillamente le digo, acuérdate que vamos a mirar a la cara, cualquier punto de la cara, ¿ok? Para que tú te des cuenta que yo estoy prestándote atención, porque es necesario. Tal vez yo estoy hablando con papá, o tal vez yo estoy ocupada en otra cosa, entonces va a ser para mí muy difícil saber de qué me estás hablando, ¿sí? Entonces no le exijo tanto que tiene que mantener el contacto visual. Le pido que sencillamente me referencie para ver si yo sí estoy con él en esa interacción, ¿sí? Entonces a nivel profesional siempre nos pedían primero el contacto visual. Es algo que yo he tenido que modificar, ¿sí? De acuerdo con lo que estoy viviendo con mis hijos y con lo que escuché de estas personas autistas. Termino la idea antes de que se me olvide, perdón. Sigue. Entonces estos adultos autistas han formado diferentes grupos, ¿sí? Y ellos están tratando de que su voz sea escuchada, ¿sí? Porque hay, el autismo es un espectro. No es como una barrita en la que yo digo, tengo autismo y no tengo. Y el autismo es así, y cuando no es autista es así, no. Es más bien como, digámoslo, como una escala, ¿sí? Una escala de muchos tonos, ¿sí? Entonces, no hay dos personas con el diagnóstico que sean iguales. Yo lo tengo en mi casa. Son dos niños con el mismo diagnóstico en polos completamente opuestos de ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, básicamente lo que están diciendo ellos están promoviendo muchos grupos de activismo en los que dicen, ok, esto no es un trastorno, esto es una condición, ¿sí? Es una condición en la que nuestro cerebro está operando diferente y hay que respetar que ese cerebro está operando diferente. Entonces a ellos lo llaman neurodivergencia, y son dos movimientos que están muy fuertes ahora, que de hecho hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque pues tú sabes, siempre hay extremos, entonces hay personas que están entrando y se están autodiagnosticando. Yo no quiero, digamos, que involucrarme mucho en este tema, porque sí hay mucho aquí afuera que está distrayendo mucho y que está siendo muy confuso para quienes estamos fuera. Pero sin embargo, eso es un buen punto, porque tus suscriptores van a saber, o por lo menos yo espero que hayan escuchado en eso, de que si hay demasiada información y hay cosas que no están alineadas, es buscar fuentes validadas, confiables, fuentes confiables, que vayan confíen
consigan un buen médico y que confíen. Si es la persona de autoridad, pues que se dejen basar por eso. Y claro, uno usa la lógica también en algo de eso, y el instinto, como tú dijiste, pero es importante no escuchar y seguir cuanto consejo hay. Infoxicaciones, que se dice. Wow, acabo de aprender algo, pero pues nuevamente ven los temas tan importantes, estos tips tan importantes y cruciales que yo sé que les va a servir de ayuda a ustedes, así que nuevamente suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para el canal de Aprende del Autismo. ¿Qué otras me intrigó lo que me dijiste de conocer adultos con autismo y tener su perspectiva? Y esa que dijiste de la referencia del contacto. Es solo un detalle, imagínate todo lo que... Pero eso fue muy revelador. ¿Alguna otra detalles que ellos te compartieron? Sí, ellos por ejemplo hablaban mucho de cómo para ellos era muy difícil entrar en el medio laboral. Fue otra cosa que me impactó mucho, ¿sí? Y me impactó mucho porque, como ya te dije, hay como estos dos grupos grandes, el que dice que es un trastorno y el que dice que es una condición. Mi hijo de la mitad puede estar muy hacia el lado del trastorno y mi hijo menor puede estar muy hacia el lado de la condición. ¿Por qué digo esto? Porque mi hijo menor, por ejemplo, no es muy consciente de los riesgos. Él se puede pasar la calle sin problema. Él no sabe que el semáforo está en rojo, él sencillamente se cruza. De hecho, hemos tenido dificultades porque él se nos ha perdido 2 veces en segundos, ¿sí? O sea, él no mide, o sea, su nivel cognitivo y la severidad de su autismo hace que él tenga un poquito más compleja esta parte del autocuidado, de su seguridad. Él, por ejemplo, se comía todo lo que no era comible, ¿sí? Visitamos Colombia el año pasado, por ejemplo, y se comió un elemento tóxico que encontró en algún lado y estuvo súper enfermo. De emergencia y todo, porque él no es consciente de ese tipo. Entonces, si yo veo desde ese punto de vista, digo, esto es un trastorno, o sea, él no logra interpretar, por más de que le enseñamos, por más de que lo detenemos, por más de que estamos tratando de dar todas las estrategias acompañándolo, él sigue necesitando que nosotros estemos presentes la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué edad tiene? 12. Pero mi hijo menor, como desde el comienzo lo expliqué, es un niño muy como estos adultos que conocí. Un niño que aprende de forma increíble, tiene dificultades en lectura, tiene dificultades en lenguaje, normal. Hay personas que somos hábiles en un área y no somos tan buenas en la otra. Él es muy de la parte matemática, ¿sí? Entonces en matemática le va muy bien. Él es muy bueno en toda la parte tecnológica, ¿sí? Entonces ellos decían eso. Habían personas que estaban, escritores, profesionales, y decían, cuesta mucho encontrar trabajo. Y si lo encontramos, tenemos que pasar por un proceso que a nadie le toca pasar, ¿sí? Entonces, en este punto yo digo, cuando los adultos autistas están haciendo este movimiento y dicen, nosotros necesitamos levantar la voz y decir, ok, esto es una condición, y yo lo veo con mi hijo pequeño, él puede decir no. Cuando me dan quejas de él en la escuela, dicen, no, tú también me dijiste, y al profesor, tú también me dijiste, y no sé, y se defiende. Y digo, wow, él tiene voz, él puede defenderse, él puede decir, y es súper franco, y dice, tú estás diciendo mentiras, y se lo dice el profesor, ¿sí? Entonces digo, este es un niño que perfectamente con todas las habilidades que tiene, puede conseguir un trabajo, y que empieza a encontrarse con estas barreras. Fue otro open mind para mí cuando me abrió la mente cuando conocí a los adultos autistas, me abrió la mente en todo sentido. Yo empecé a cambiar mi práctica profesional desde ese mismo instante, ¿sí? Yo pertenecía a este grupo de la universidad por 1 año y medio y asistí como a 2 o 3 paneles con autistas adultos, con personas autistas adultos, y fue enriquecedor a nivel general, como mamá y como profesional. Danos un ejemplo o 2 de cómo cambiaste tu práctica a raíz de este conocimiento. Cuando yo empecé a trabajar en la clínica, uno seguía mucho por lo que dice la escuela, ¿cierto? Necesité ser más flexible, necesité empezar a romper las corrientes de tratamiento, porque resulta que una corriente de tratamiento funciona para un niño pero no para el otro. Entonces yo no puedo seguir esto el paso a paso, como nos lo indican que tiene que seguirse. Entonces sí empecé a flexibilizar los objetivos, empecé a
a aprender un poquito más del niño, ¿sí? A observar más al niño. De hecho, eso fue lo que seguí haciendo con mis hijos en casa, a empezar a mirar, ok, bueno, este está haciendo esto, está haciendo esto, y empezar a indagar un poquito más profundo, ¿sí? Con las mamás también cambié completamente. Pienso que antes era muy de la postura terapeuta de exigir sin tener tan presente cómo es vivir con una persona que necesita un acompañamiento diferente, ¿sí? Entonces, la exigencia cambió, ¿sí? El preguntarle a la mamá cómo se siente hoy. Generalmente si las personas que me conocen en la clínica, mami, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido esta semana? Sí, a veces uno no se fija en esos detalles. No, mira, Nancy, esta semana ha sido, él no ha dormido. Si el niño no ha dormido, ¿cómo voy a trabajar? ¿Sí? Necesitamos, entonces es como flexibilizar un poquito, ser más consciente de que si está procesando diferente, pues necesariamente yo tengo que hacer mis estrategias diferentes. Entonces, claro, todos estos movimientos de adultos son muy importantes por eso, porque nos hacen ver desde su propia perspectiva. O sea, yo soy adulto, yo estoy sintiendo esto, estoy teniendo estos desafíos. Cuando estuve pequeño, esa es una parte que yo también respeto mucho. Los adultos de ahora, hace 30 años no teníamos toda la información que tenemos ahora. Los papás no tenían todos los recursos que estamos teniendo ahora, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado de eso, porque en las redes sociales se está jugando, pienso que de forma muy deliberada, con ciertos factores que incluyen a los papás, que incluyen a los profesionales. Y siempre he dicho algo a las mamás de mis pacientes, y cuando empecé a hacer algunos talleres, y les digo, yo me pongo como ejemplo a nivel profesional y también a nivel personal con mis hijos, pero eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿verdad? Este universo tiene tanta diversidad, ¿sí? Y tantas inteligencias, y es imposible que nosotros nos guiemos solo por una línea de creencia. Entonces es bastante válido, yo valido definitivamente las perspectivas con las que lleguen. Si una familia llega a mi consulta, independiente de cuál sea su creencia, independencia de la edad del niño, independiente de todo lo que ellos traigan a nivel de prejuicios, creencias familiares y demás, yo debo enfocarme en las necesidades de ese niño y sencillamente empezar a ayudarlo. Entonces, pues, y eso es importante, ¿sabes? Es que sabiendo que hay, como para reiterar lo que tú dijiste, como hay dos campamentos, hay dos extremos de qué es el autismo, de cuál es el acercamiento, y que pues lo importante es en este momento cómo le puede servir al niño, y olvidarnos de toda teoría. Hay en nuestra comunidad, en nuestra sociedad hoy en día, en nuestra realidad de diario, no podemos filtrar los medios sociales. Y sabemos que no porque se aparezca en los medios sociales significa que es cierto, pero ¿cuán importante, qué consejos puedes darle a las personas para que sepan filtrar, validar, o cómo manejar esa información de gratis que sale en las medios sociales? Yo definitivamente doy referencia a páginas que sean confiables, ¿sí? Profesionales. Tenemos fuera personas que son médicos y que tienen la condición. Ese tipo de páginas son páginas que yo sigo. ¿Médicos con la condición? Sí, claro. Psicólogos con la condición, terapeutas del lenguaje con la condición, terapeutas ocupacionales con la condición, ¿sí? No quiero decir con esto que todos los demás se excluyan, ¿verdad? Pero siempre debemos tratar de verificar esa información. A mí a casa me llegan, y de hecho cuando yo empecé el tratamiento con mis hijos, es increíble la cantidad de corrientes de tratamiento que ofrecen, y unas que son completamente fuera de lo común y que pueden causar muchísimo daño a los niños. Wow. Yo estuve averiguando varias de ellas, no las voy a mencionar, pero yo decía, ¿cómo están diciendo que podemos darle esto a un niño? O sea, si eso es completamente irracional. O sea, no, yo no le daría nunca eso a mi hijo, ¿sí? Entonces sí hay que verificar la información. Yo voy a fuentes como la Organización Mundial de la Salud, voy a fuentes como la Asociación de Psiquiatría, Americana de Psiquiatría, voy a fuentes a la que yo pertenezco, por ejemplo, que es la Asociación Americana de Patólogos de Habla, fuentes así, fuentes donde pueda verificar
esa información. Entonces, yo, por ejemplo, ahora con estas corrientes que se están viendo tanto en redes sociales, he tratado de ir indagando un poco más y llegué a esa conclusión, llegué a decir, ok, al parecer, ¿sí? Uno de mis hijos pertenece a una corriente y el otro a la otra. Okay. Pero pues parece que las dos son excluyentes, ¿sí? O perteneces a esta o perteneces a esa. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en esta discusión. Yo tengo 2 niños que están esperando todo lo que está dentro de mí para ayudarlos y para darles todo lo que ellos necesitan. Independiente de las creencias y demás, respeto las dos, ¿sí? Y respeto todas las creencias que puedan aparecer ahí. Es así como debemos manejarnos en este mundo. Y pues doy todo lo que pueda para ayudar a los pacientes que llegan a mi consulta y que confían en mi criterio, ¿sí? Al igual que con mis hijos. Se está criticando mucho a los padres, pero yo digo, Dios mío, uno desde el corazón hace todo lo que está a su alcance con sus recursos y su conocimiento. Correcto. ¿Sí? Entonces, así yo lo percibo con mis hijos. Yo digo, él está pasando por esta dificultad, ¿de qué manera yo puedo empezar a desarrollar habilidades para ayudarlo a salir a flote de esa dificultad, respetando su ritmo de desarrollo, respetando su motivación, respetando sus intereses, respetando su esencia también? ¿Sí? Es así como lo he hecho hasta el momento. Más que, o sea, esto es otro ejemplo vivo de esa frase tan común, tan corriente que dice cada individuo es un mundo o un universo. Entonces pues hay rasgos específicos de cada uno de tus niños en ambos extremos de lo que se conoce o de lo que se debate. Y es bueno entonces saber estudiar al humano, al ser humano. Al ser humano. Mira, hemos tocado mucho tema esto desde el punto de vista de diagnóstico médico y demás, y creo que hay más que vamos a discutir de esto, pero yo estoy seguro que a tus suscriptores les va a interesar. ¿Cuál ha sido el impacto en ti y en tu familia? O sea, lo mencionaste hace un rato, pero ¿sabes? ¿Cómo, si miras atrás, cuál fue el impacto que tuvo una vez que tuviste el diagnóstico de ambos hijos en tu núcleo inmediato y el resto de la familia? ¿Cómo se habla de esto, que tiene un estigma, ¿no? Bueno, pues ese fue un tema también complejo. Yo mencioné que yo definitivamente ni siquiera sabía desde qué estado emocional estaba operando, ¿cierto? Yo creo que estaba muy desde la parálisis, o sea, tengo el diagnóstico y necesito empezar a aprender de esto, y entonces a mí me pasa algo a nivel de pensamiento, es que yo soy un poquito obsesiva cuando algún tema me interesa y necesito descubrir por qué pasaba. Entonces, al comienzo yo empecé con esa indagación del por qué pasaba. ¿Qué pasó con mi hija y con mi esposo, que era mi núcleo directo en ese momento? Pues nada, yo siento que con mi hija fue un tema que la desplazó y que fue muy difícil a nivel emocional para ella, ¿sí? Nosotros pasamos por momentos complejos a nivel familiar, porque estos niños nos estaban demandando algo para lo que nosotros no estábamos preparados. En esa época mi hija tenía apenas 14 años y también nos necesitaba mucho. Pero ella fue una niña muy valiente, ¿sí? Y asumió muchas responsabilidades que no le tocaban. Creció. Asumió, sí. Y pues eso se lo valido y la vida se lo está premiando bastante bien. Con mi esposo es un hombre que no es muy expresivo. Y hasta el día de hoy yo no he podido descubrir cómo él se sintió. Sencillamente los dos empezamos a ir en esta marcha de terapias, citas médicas. A nivel financiero también tuvimos muchos ajustes que hacer. Él, por ejemplo, como les comenté al comienzo, yo venía con una visa de trabajo, estamos haciendo toda la documentación pues legal. Y pues él, en algún momento dijimos, tenemos que llevar a los niños a un jardín o algo para que él pueda ayudar también económicamente, ¿verdad? Pero no era posible, porque pues los niños necesitaban de un acompañamiento muy específico que en ningún lugar nos lo ofrecían. Él fue el que estuvo en casa con esos niños, él fue el que los crió, y gracias a Dios él estuvo con ellos, porque pues es su papá y desde todo su conocimiento y amor los logró sacar en ese periodo complejo como hasta los 5 años. Entonces sí es un tema delicado, ¿sí? A nivel social y de creencias, uno escucha de todo.
Y es doloroso escuchar todo ese todo que dicen, uy, ¿qué sería lo que hizo para que haya recibido estos dos niños? Sí, exactamente. Sí, ese tipo de cosas. ¿Qué pecado está pagando? Ajá, qué pecado está pagando. A mí, a nivel de mi familia extensa, fue maravilloso el cambio. Sí, obviamente, sí tuvimos mucho tacto en poderles decir, porque pues nosotros veníamos para este país y habíamos pasado por unos tropiezos a nivel familiar y legal y lo que les conté de devolvernos, y entonces ellos estaban inquietos porque pues nosotros solos aquí con los dos niños y pues habían estado enfermitos y todo, entonces fue algo que decidimos ir tocando poco a poco, no inmediatamente. Entonces fuimos contándoles, estamos teniendo estas dificultades, esto es lo que está pasando con los niños, y nos tomó yo creo que más o menos unos 6 meses en poder empezarles a decir, ¿sabe qué? Esto es lo que ellos tienen. Porque tampoco queríamos causar algo en ellos a nivel emocional de no podemos estarlos apoyando desde aquí tan lejos, ¿sí? Entonces sí lo manejamos con un poquito más de tacto. Ya luego pues nos reunimos con ellos, ya creo que nosotros alcanzamos a viajar a Colombia, ya los llevamos, ya ellos los conocieron y hemos ido explicando un poco cada uno de estos rasgos distintivos en cada uno, porque yo decía, pero ¿cómo si tienen el mismo diagnóstico? Son definitivamente tan opuestos. Pero las familias lo asumieron muy bien, todos cambiamos, ¿sí? A nivel energético, de creencias y todo, ¿sí? De que, este niño lo haces por inquieto, no, ya entendemos que es que ese cerebrito necesita más información y más tiempo para procesar la información y para poder regular ese cuerpo y para poder dar esa respuesta que socialmente debe ser más aceptada. Sí, sí. Entonces a nivel familiar fue un movimiento, pero siento que las dos familias se unieron mucho. Algo que también nos ayudó es que mi esposo y yo éramos vecinos en Colombia. Qué conveniente. Muy conveniente, ¿verdad? Entonces mis suegros y mi familia pues se ven todos los días. Sí, ya se conocen de hacía mucho tiempo, entonces... Eran familia extendida antes de ser familia extendida oficialmente por ustedes. Entonces ellos allá a veces conversaban y luego me llamaban, ¿qué tal que su suegro está diciendo tal cosa? Y pues así se manejó. Ya, de hecho ellos son los que nos apoyan en este periodo de vacaciones. Mi familia generalmente viaja primero más o menos en mayo y se queda 1 mesecito y medio con nosotros. Ellos son los que están cuidándome los niños en este momento. Porque no tenemos más familia en Estados Unidos, somos nosotros 5 con mi hija. Bueno, 6 porque mi hija pues ya está viviendo fuera de casa, entonces pues con su compañero de vida nos apoya también. Y bueno, luego vienen mis suegros y nos apoyan con ese otro periodo de vacaciones, porque pues tú sabes que ahorita tenemos desde mayo, junio, julio, casi agosto, 3 mesecitos que para mi esposo y para mí pues son complejos de manejar. Pero qué lindo saber que hay apoyo y nos da esperanza de que a tus suscriptores que puedan ver que pues no tiene nada malo pedir ayuda, confiar, buscar personas de confianza, aumentar el círculo de influencia que tienen o el núcleo para que puedan tener este apoyo que es tan necesario. Y tocaste un tema importante, ¿sabes? ¿Qué dije? Yo hace como unos 5 años pues yo no salía de mi trabajo a mi casa, de mi trabajo a mi casa, pero realmente a nivel emocional no estaba gestionando muy bien mis emociones. Entonces empecé a tomar acción en 2 vías, podríamos decir. La primera fue buscar un grupo de apoyo, un grupo de mamás en el que yo me sintiera también acompañada y no sintiéndome, esto solo me pasa a mí. No, y desde ahí no he abandonado estos grupos. Nos hemos estado acompañando, de hecho yo estoy haciendo algunos talleres presenciales para familias en español, con grupos de mamás, empezando a brindar un poquito más de información y de educación para poder entender más nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a ese punto de saber que necesitabas buscar un grupo de apoyo? Yo recibo el diagnóstico de mis hijos y me empiezo a llenar de información. Como soy con este pensamiento obsesivo, yo hacía clases y clases y clases y clases y fueron como 2 años en los que no paré. Y tú sabes que a lo que yo me moví fue a dejarme de último lugar, ¿sí? Porque resulta que en este momento mis hijos son mi prioridad y con mi esposo son mi prioridad y todo nuestro enfoque estaba en ellos. Entonces, en poder ayudarlos, entonces como yo soy la mamá, yo tengo que ser la mamá perfecta, la que les ayuda, yo soy la que tiene que sacrificarse, yo soy la que tiene que no sé qué. Y así operé por mucho tiempo. Entonces en enero del 2016 tenía mi chequeo anual
Y en mi chequeo anual, el médico detecta una masita en mi tiroides. Y me dice, Nancy, esto no está normal, esto. Y pues yo ni lo sentía, yo estaba completamente enfocada. De hecho, yo estaba presentando mis papeles para poder aplicar para la Asociación Americana de Patólogos de Habla. Y todo eso lo dejé quieto. O sea, yo perdí todo ese proceso y lo dejé y sencillamente me enfoqué en mis hijos. ¿Sí? Todos estos exámenes que uno tiene que pasar para la equivalencia aquí en Estados Unidos y todo eso se quedó y lo perdí. Bueno, lo perdí en comillas, entre comillas a nivel profesional, pero lo gané en otra área vital para mi vida que eran mi familia y mis hijos. Bueno, entonces llego yo a este examen y me dicen eso. Para hacer el cuento más corto, me detectan cáncer de tiroides. La ubicación en la que estaba este cáncer era una ubicación en la que se ponía en riesgo el uso de mi voz. Oh. Entonces ya había tenido mi primera sacudida con el diagnóstico de mis hijos y vengo yo y digo, bueno, yo no pedí ayuda, porque con mi esposo creíamos que nosotros teníamos que hacerlo todo. Y llega el diagnóstico y me dicen, ok, tenemos que hacer esto, voy para MD Anderson, hago todos los procedimientos y me dicen, no, tenemos que definitivamente operar, entre más rápido mucho mejor, tenemos que saber qué pasa en la patología. Y pues esta es una sacudida que me da otra vez la vida y me pone en esa de, ok, mami, necesito que venga a ayudarme, viene mi mami, pues todo el show. Y esa fue el segundo gran antes y después. ¿Sí? El antes de donde tú operas desde el ego, desde yo soy la que se lo va a saber todo y va a curar a mis hijos y las terapeutas van a saber que mis hijos iban a poder a decir, ok, ¿sabes qué no? Ves la vida así súper frágil y dices, estoy en esta condición, ni siquiera me voy a poder levantar a ayudarlos. O hablarles. O hablarles. Nada, Nancy y Catá muy, entre comillas, dedicada a estarse entrenando, tiene que parar a la fuerza. Entonces al otro día de estar operada me acuerdo que voy a levantarme al baño, no, yo me puedo levantar y mi esposo, no, yo te ayudo, y yo, no, yo puedo, sí, porque vengo con esta tradición que uno trae. Ya estás alambrada, sí. Vienes prealambrada de esa manera. Y entonces digo yo, y me voy a bañar, casi me desmayo. Y ahí fue donde empecé a decir, ok, esto no está funcionando así. Hay algunos clics que yo no estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Sé que mis hijos me necesitan, pero también estoy poniendo en la cuerda mi relación con mi hija, mi relación con mi esposo, porque solo estoy enfocada en eso, ni siquiera mi salud. Y ahora que mi cuerpo me está mostrando, necesito empezar. Entonces fue cuando empecé a buscar los grupos de apoyo, a decir, ok, esto no tiene que verse como yo lo he venido viendo, ¿sí? Esto no tiene que ser tan perfecto como yo quiero hacerlo ver, ¿sí? Esta mujer que está aquí detrás de Nancy y Catá es una mamá que también tiene errores, que no se las sabe todas, y que pues tiene que dejar como ese perfeccionismo a un lado. Que es un ser humano con sí, imperfecciones y entonces empecé a trabajar en mi parte emocional, empecé a leer mucho, y es una Nancy diferente, la Nancy del antes y la del después de estos dos sacudiditas de la vida. Sí, es una Nancy que no se fija tanto en los prejuicios, no va tanto en el ego, que siguió poniéndose algunas máscaras, como a veces no lo mencionan por ahí cuando hablamos de la parte emocional, sí, que uno tiene unas máscaras y que depende de con quién hables te las pones. No, estoy trabajando en mí para crecer y para ser un poquito, a recuperar mi autenticidad y mi esencia, actuar como lo hacía cuando era joven, sin tener que cumplir con criterios sociales. Así que en ese camino estamos, así lo estoy viendo con mis hijos. Tengo acompañamiento psicológico desde hace más o menos casi 2 años. ¿Sí? Tengo acompañamiento psicológico que es vital para mí. Eso es bien vital y es algo que hay que hacer hincapié para que las personas sepan que eso no es una señal de debilidad, no. Eso es simplemente es una muestra de fortaleza. Y de cariño hacia uno mismo. Y de cariño hacia uno mismo, me fascina eso, porque hay que buscar ayuda, ¿sabes? No tenemos que inventarnos todo ni echarnos el mundo a cuesta, ¿verdad? Pero ¿cómo sigue? Gracias por compartir ese detalle, no esperaba escuchar eso, pero ¿cómo sigue tú ahora mismo del diagnóstico tuyo? Nada, está controlado hace más o menos 2 años. De hecho, hoy tengo cita de control, ¿sí? Regular. Me hacen mis chequeos cada 6 meses, tomo medicina todos los días.
En esa época logré contactar a una endocrinóloga que era especialista en esta área, y fue una operación que tuvo mucho éxito. Yo me desperté y empecé a hablar. Así que tus suscriptores están celebrando porque es bueno saber de que estás bien. Y tenía mucha hambre, así que le dije a mi esposo, necesito comer algo, quiero una sopita, y ellos, no, todavía no puede comer. Yo no sé, pero yo necesito tomarme una sopita o algo porque llevo mucho tiempo sin comer. Bueno, buena señal de una buena recuperación. De una buena recuperación, entonces fue exitosa, y pienso que era más un llamado a que yo tenía que dedicarme tiempo también. Retomé mi licencia, volví a iniciar el proceso, saqué mi licencia con la Asociación Americana, no me importó volver a retomarlo desde cero, y ya dije, ok, mis hijos están marchando, yo sigo siendo un poquito obsesiva con la parte de los entrenamientos, me gusta saber y entender los porqués. Eso es importante para mí, ¿sí? Y siento que de esta manera también ayudo mucho a las familias que apoyo. Demuestras con eso de que es una gran pasión, y es la pasión que estás trayendo a este canal de Aprende del Autismo, y por eso es clave escuchar de una persona que está pasando por las cosas que tú has pasado, tanto con tus hijos como a nivel personal, y por eso yo quiero exhortarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones, porque esos son detallitos que son prácticamente, eso puede ayudar a salvar muchas vidas, porque no podemos enfocarnos simplemente en allá, en dar y dar, porque tienes que nutrir lo que está dando, ¿verdad? Cuando vas en un avión, lo primero que te dice que antes de poner la mascarilla a alguien que te lleve, tienes que ponerte la tuya primero, porque si te mueres no le puedes ayudar. Dar al otro, claro. Exactamente. Yo no puedo dar nada que no esté en mí. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar al otro? Y eso lo empecé a entender. Si yo no cuido emocionalmente, y ¿sabes qué fue la otra cosa que me pareció súper importante? Cuando yo finalmente hice las paces conmigo, ¿sí? A nivel general, y me empecé a sentir más libre y más tranquila, mis hijos cambiaron completamente, y entendí, porque además hice un curso que se llama Montessori, yo soy asistente Montessori, y yo amo esa filosofía, y ellos hablan mucho de la esencia y cómo uno transmite, así tú no quieras, tú quieras ponerte la máscara, se siente. Y eso es lo que yo hago con mis pacientes. A mí las mamás de mis pacientes me dicen, Nancy, pero ¿cómo logró hacer esta empatía con él así de rápido? Yo les digo, mamá, respire profundo, descanse, haga la paz con el diagnóstico, con la etiqueta que le hayan puesto. Yo hice esa paz, y desde que yo solté y dije que le pongan la etiqueta que quieran, ¿sí? Yo sé qué desafíos está teniendo mi hijo, sé qué potencial tiene mi hijo, ¿sí? Independiente de cualquier título que le ponga, y valoro los títulos, ¿sí? Porque gracias a esos títulos mis hijos reciben los servicios que necesitan, y yo he podido recibir el acompañamiento de terapeutas maravillosos y de profesionales maravillosos, que ese es otro punto importante, ¿sí? Yo logré entender que si yo llevara a mis hijos a terapia, quien tenía la mayor responsabilidad en el desarrollo de esos niños era yo, y yo soy terapeuta, y yo decía, yo no puedo estar entregando esta responsabilidad fuera. Yo necesito recibir la información que ellos me dan, ¿sí? Y mirar cómo ajusto esa información a mi realidad diaria, ¿sí? Porque uno como profesional puede dar 20.000 estrategias, desde todo el corazón, hay profesionales maravillosos afuera, pero es papá y mamá quienes logran ajustar esto en casa, ¿sí? Hay estrategias que no funcionan, por eso te decía al comienzo, a mí ellos me pusieron a prueba. La estrategia que me servía para uno no me servía para el otro. Yo la utilizaba con uno y me disparaba al otro. Y nosotros con mi esposo decíamos, Dios mío. Lo primero que uno piensa es que estoy haciendo mal. Que estoy haciendo mal, ¿no? Es que resulta que estos dos cuerpitos operan completamente diferente. Y por ejemplo, para mi niño, mi segundo niño, yo al comienzo cuando recibí el diagnóstico, decía, él no va a aprender cosas. Y tuvieras la maravilla de cosas que está haciendo. Detallitos, ¿sí? Él, por ejemplo, puede regar las plantas. Y nos tomó un proceso regar las plantas, pero él puede regar las plantas. Enseñarlo a bañar nos tomó 1 año para poderlo enseñar, porque él literal abría la regadera y en agua caliente, y él se quedaba ahí paralizado. Él no era capaz de responder de ninguna manera, a cerrar, a gritar. Él es un niño no verbal. Entonces él se comunica de otra manera, él queda paralizado. Entonces son procesos que necesitan de una repetición, ¿sí? Porque mi sistema nervioso necesita que yo le enseñe de manera muy intencional y que yo prepare mucho el ambiente
para que ese niño aprenda. Entonces mi casa la convertimos en una casa sensorial, ¿sí? Tú recibes la información de todo el ambiente. Ahora mismo estamos recibiendo información de este espacio, de la luz, del sonido. Si el piso de pronto vibra un poquito, estamos recibiendo toda esa información y tú y yo la podemos procesar muy bien. Para ellos procesar esa información es diferente, ¿sí? Entonces hay niños que sienten muy poquito, ese sistema como que no reacciona, y hay niños que sienten muchísimo, entonces con un mínimo toque él ya está así. Pero por ejemplo, a mi hijo le pasa, él es muy hiposensible para unas cosas y es hipersensible para otras. Los dos son igual, ¿sí? Entonces yo recibo información, lo que te decía, son 8 canales sensoriales que tenemos. Generalmente nos hablan de 5, visión, olfato, gusto. No, tenemos 8. Y estos 8 canales, en ellos operan completamente diferente. Entonces, claro, necesita dedicación enseñarle un proceso a un niño, dependiendo también de sus habilidades y dependiendo de muchos otros factores. Pero ver yo ahora a mi hijo haciendo cositas, yo decía, Dios mío, si yo me hubiera quedado con esa imagen del comienzo de tu hijo tiene discapacidad intelectual severa, es un niño no verbal, además tiene autismo, además tiene un desarrollo motor terrible, yo decía, no va a poder ni montar bicicleta, si a nosotros nos encanta montar bicicleta. Y él monta en un triciclo adaptado y nosotros nos vamos en bicicleta. O sea, wow. Sí, entonces es como tú adaptas todo para lograr que ese niño participe a nivel familiar y social, en comunidad, en todo lugar. Perfecto. Quiero abundar en algo que dijiste, porque convertiste tu hogar en este espacio sensorial, como dijiste. Para los suscriptores que no entienden o que están escuchando esto por primera vez, ¿qué es eso? Y no pretendemos que en esta corta presentación, este corto podcast se vuelvan expertos, pero ¿cómo pueden empezar a buscar más información o por lo menos hacer pequeños ajustes que hacen una gran diferencia? Bueno, cuando ellos empiezan un proceso de diagnóstico, hay varios profesionales que están en ese equipo de evaluación. Los profesionales generalmente son pediatra de desarrollo, el neurólogo, el neuropediatra, el terapeuta ocupacional, terapeuta físico, terapeuta de habla. Cada uno hace una evaluación, ¿sí? En cuanto a toda esta parte sensorial, que desde el área más Montessori, para cualquier aprendizaje hay como un triángulo, ¿sí? Está el adulto, está el ambiente y está el niño, ¿sí? El adulto que conoce a ese niño, que conoce las habilidades de ese niño, que respeta su esencia, ¿sí? Está el niño directamente, ¿sí? Con todo eso que él está presentando diariamente, con que él tiene una motivación interna y unas tendencias internas que lo hacen moverse por el mundo. Y en el otro extremo está el ambiente, como yo organizo ese ambiente para que este niño opere. Entonces, ¿cómo manejamos mi casa? Tengo un niño que quiere hacer todo a toda hora independiente, ¿cierto? Pero que no mide el riesgo porque él se subía a todo lado y él no medía, o sea, esa parte de los neurotransmisores, nosotros tenemos dos tipos de neurotransmisores, bueno, los que excitan el sistema y los que inhiben, ¿sí? Pues él no tenía esa inhibición, entonces pues tuvimos que controlar estos factores como colocar cositas como arriba para que él no se subiera, o poner una escalera que era lo más apropiado para que él se subiera en lugar de estar literal trepándose, ¿sí? Y causando y poniendo en riesgo su seguridad y su integridad. Y en cuanto a mi segundo niño, pues él no se movía, él era un niño que tiene un sistema que no responde a los estímulos, sino que lo poníamos y ahí quedaba. Entonces, teníamos un niño que se mueve aquí por todo y el otro intacto. Entonces teníamos que empezar a crear ese ambiente para ayudarlo a que él adquiriera habilidades. ¿Cómo empezamos? A Nico le gustaban mucho las luces, ¿sí? Entonces él agarraba una botella y donde le reflejara. Agarraba el papel y lo buscaba para que reflejara. O sea, muy interesado. Esto es algo de lo que hablábamos de intereses restringidos, pero ahora se dice intereses profundos, ¿sí? Entonces estamos cambiando un poquito el lenguaje. Pero él es el mismo que es bueno con ciencia y matemática. Este es el otro. Ok. ¿Sí? Y este es un tema bien delicado, esto de los intereses profundos o restringidos, bueno. Y entonces él le gustaban mucho las luces. ¿Qué hicimos? A él le gustaba la película de Toy Story.
compramos lucecitas de estas que son pequeñitas y entonces las conectamos a una extensión y apagábamos todas las luces y le poníamos imágenes en esta, es una lucecita pequeñita que se metían como discos y tenían como imágenes específicas de la película y nos íbamos por todo el corredor. Mi hijo era de los que solo miraba al techo y estaba pues no conectado con el momento presente. Y empezamos a hacer eso y después le movíamos las luces, la acercábamos más al piso y se hacía más pequeña, la acercábamos más, la alejábamos y se hacía más grande. Y así empezamos a movernos, dijimos, a él le gusta la oscuridad y así le podemos poner. Entonces empezamos a cambiar la lucecita, ya no era de Toy Story, sino empezamos a poner, no me acuerdo qué otra movie estaba en esa época. Y así empezamos con las luces. Entonces, ¿qué hicimos? Oscurecimos la casa, ¿sí? Y empezamos a poner estímulos muy intencionales, muy de su interés, para que él no solo se fijara en la luz de la botella, sino que nosotros volviéramos a empezar a hacer más canales de conexión nerviosa, ¿sí? De conexión cerebral, porque eso es lo que ellos tienen imitado, que dicen que es una falla en la conexión cerebral. Entonces yo decía, si tenemos solo una avenidita y está así como medio pavimentada, ¿sí? Mientras nosotros tenemos carriles completos de información, muy estructurada y muy fluida, pues yo tengo que organizar mi ambiente para que este niño logre empezar a hacer o a pavimentar al menos esa. ¿Sí? Exactamente, sí. Y así fue como lo hicimos. Entonces pusimos un gimnasio en casa. En este momento mi gimnasio ha tenido varias modificaciones porque obviamente mis hijos han ido creciendo, pero desde hace más o menos 6 o 7 años tenemos gimnasio en casa con todo tipo de estímulos para cada canal sensorial, muy adaptado a los dos, ¿sí? Si mi otro hijo necesita regularse y si con este chiquito necesita activarse, pues yo me he entrenado muchas áreas. Sí, al comienzo lo dije, bien obvio. soy patóloga del lenguaje, soy especialista en autismo, soy terapeuta de la alimentación, tomé muchas clases de enriquecimiento sensorial para poder entender esto de cómo ellos procesaban la información. Me he ido a lugares de Estados Unidos a tomar clases con personas expertas en el tema. Ahora estoy muy enfocada en la parte emocional porque estoy pasando por toda la etapa de la adolescencia con ellos. Y esto es como un estímulo. Como Dios mío, todo lo que ya venía y que tenía, entre comillas, organizado. Wow. Sí, entonces es así. ¿Cómo lo empezamos? ¿Cómo más lo empezamos? Empezamos con una cosa cada mes. Nos pusimos un plan, dijimos, ok, este mes Nicolás, por ejemplo, no está subiendo las escaleras. Necesitamos ayudarlo con el balance. Entonces tenemos que poner plataformas para ayudarlo a balancearse. Mi esposo y yo construimos algunas al comienzo, hicimos hamacas, todo lo que con el acompañamiento profesional correspondiente nos decían y con lo que yo me estaba entrenando decía, ok, esto lo podemos ajustar así y pues lo empezábamos a practicar. Entonces mi casa es una casa muy sensorial, tenemos gimnasio y tenemos todo muy modificado. Wow. Pero eso es un tip increíble, porque entonces eso les da a tus suscriptores idea de qué cosas se pueden hacer, dónde buscar más información. Y nuevamente, y es por eso que yo creo que ya es obvio, pero pueden ver por qué suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones va a ser tan crucial para ustedes, porque ella va a tener información en cada... Más detalle en todas estas técnicas áreas que hemos tocado o que se ha tocado durante la presentación, durante tu charla hoy, cuando esta conversación, pero es fascinante. Algo que yo aprendí recientemente es que aquí en el área de Houston, donde estamos, cada cual puede buscar en su área a ver qué hay equivalente, pero hay museos que se han preparado para tener ese tipo de experiencias para los niños con autismo, que tengan una salita donde ellos puedan ir a calmarse, a estimularse, a reducir el estímulo y abren a diferentes horas, así que esos son buenos recursos. En los aeropuertos hay algunos, creo que el de Atlanta también ya tienen una sala sensorial, sí. Wow. Hay algunos aeropuertos que también, hay algunos lugares del museo, por ejemplo, de los niños, abrió unas fechas especiales para reducción de sonido, reducción de luces, reducción de estímulos, y hay varias fechas durante el año en las que pueden ir. También algunas salas de cine. Yo he podido ir a cine con mis hijos porque prenden la luz, ¿sí? O la ponen un poquito más, no ponen la luz regular o modifican un poquito, bajan un poco más el sonido, no ponen tantos efectos. Entonces puedes disfrutar
con ellos de ese tipo de actividades que regularmente cualquier familia puede disfrutar. Qué bien. Eso es un tip valioso. No nos va a dar tiempo entrar en mucho detalle con esta próxima pregunta, pero te quiero preguntar, tú mencionaste nutrición y cuán importante es aprender de nutrición para ayudar a contener todo esto. Cuando tú hablas de nutrición, hablamos que el cuerpo está como organizado, estructurado para procesar los alimentos. Pero hay personas que tenemos desafíos también, o sea, que no logramos asimilar los alimentos de la misma manera. Entonces, para una persona tomar leche no ocasiona ninguna molestia, ¿sí? Para otras personas tomar leche, ¿sí?, pues ocasiona bastantes dificultades, molestias, cólicos. Entonces, hay alguna información que dice que algunos niños dentro del espectro pueden tener estos factores o estos rasgos o estas condiciones gastrointestinales que impiden que ellos absorban adecuadamente los alimentos, ¿sí? Hay muchas dietas que hay fuera. Hay la dieta gluten free, la sin gluten, que no tiene lactosa, la que es cetogénica. Hay muchísimas. ¿Cuál funciona y cuál no? Depende de cada niño, ¿sí? Nosotros hace más o menos 6 o 7 años eliminamos la leche de casa. Mis hijos toman yogures que son alternativos con leches de nueces. No todas las nueces trabajaron bien para nosotros. Fue algo que yo aprendí en el proceso. Yo visité gastroenterólogos porque mis hijos, a nivel de alimentación, yo me hice de hecho terapeuta de alimentación por mis hijos, porque acuérdate que uno come mucho hasta lo que no debe comer y el otro no comía nada, ¿sí? Sumado a cómo ellos perciben los alimentos. Entonces, por ejemplo, mi hijo menor necesitaba que su sistema probara alimentos muy calientes. Entonces él se tomaba la sopa, literal, un específico tipo de sopa, no podía cambiar, o sea, no se le podía modificar medio milímetro de la receta, hirviendo, porque ese sistema no siente tanto, entonces necesita un estímulo súper fuerte para poder sentirlo. Y aparte de todo, él tenía una dieta muy restringida, solo comía 3 o 4 cositas, entonces fue todo un proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque tuve que visitar los gastroenterólogos, empezar a estudiar un poquito de cómo funcionaba esto a nivel intestinal y también tenemos neuronitas en nuestro estómago y cómo estaba esta conexión de aquí con el cerebro y que pues si yo no me siento bien aquí estoy entre comillas intoxicando con alimentos a los que soy sensible a largo plazo. Cada vez que yo le doy a mi hijo alimentos a los que él no puede procesar, llega a un tope en el que su sistema pues no cierra, se apaga. Sí. Entonces tengo un niño que tenía dificultades para ir al baño y otro niño que hacía todo el día, muchas veces al día, ¿sí? Entonces tuve que empezar a mirar qué es lo que está pasando con la dieta. Tuve que aprender mucho de dieta. De hecho, tengo que actualizarme. Es un tema que antes de COVID estaba actualizada, pero ahorita hay muchísima información fuera que necesito retomar. Pero nosotros tenemos una dieta muy, muy especial en casa. Baja en azúcares, baja en leches. Compramos un queso específico, añejado ¿sí se dice añejo? Añejo por un periodo específico de tiempo, que fue el que nos recomendaron. Y así, baja en gluten también. Ahora, ¿qué pasaba con mis hijos? Ellos tenían esta dieta, pero estábamos teniendo algunos desafíos a nivel socioemocional. Cuando ellos van a la escuela, tenían sus fiestas de cumpleaños y entonces yo les decía, no, ellos no pueden comer, y entonces llegaban a la casa súper tristes porque decían, no me dieron pastel. Entonces yo le decía a mi esposo, Dios mío, esto es más grande de lo que nos imaginamos, o sea, tenerlos en dieta, pero lo estamos cohibiendo por su dieta, de que él pueda disfrutar de estos eventos sociales que son tan vitales también para ellos. Entonces dijimos, ok, llamo a la escuela y me dice, no, pues usted nos dijo que está a dieta. Yo le decía, sí, pero en eventos sociales permítamele comer una piecita, ¿sí? Usted, por favor, una pieza pequeña del pastel para que el niño no sienta que está siendo castigado por algo que él no está entendiendo. Entonces yo decía, no va a pasar nada, confiando en que este cuerpo logra procesar ese pedacito y que como venimos con una dieta un poco más fácil de procesar para ellos, tal vez no va a tener los efectos que teníamos antes.
Wow. Entonces sí es un tema muy grande, pero es un tema también muy importante. Sí. Muy importante. Yo con mis pacientes empiezo en indagar un poco cómo se está manejando esa dieta antes de empezar cualquier cosa. También manejo mucho el ritual de la familia o cómo ellos llevan a cabo su tiempo de comida, y si hay algún factor que de pronto no está siendo muy favorable, empiezo por ese tipo de elementos también. O sea, no puedo hacer receta, cada niño, cada familia tiene. Sí, no, pero es bueno saber que tus suscriptores Sí. sepan que hay un impacto en lo que se come. Y obviamente hay muchos temas que se pueden tocar. Tengo preguntas que ni siquiera llegamos a este tipo de preguntas, pero lo bueno es que tus suscriptores pueden ver la variedad de temas, todas las cosas que tú vas a tocar cuando continúes con el podcast. Así que para cerrar, ¿qué consejo para alguien que está enfrentándose a esto por primera vez, que no sabe cuál es el próximo paso que dar? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos suscriptores para que den el próximo paso? Bueno, me han llegado muchos así, ¿sabes? A la consulta. Hay mamitas que dicen que obviamente internamente uno dice algo está pasando, pero también quisiera, o sea, están en esa negación, ¿sí? Pero no, él va a estar bien. No, en mi familia nunca hemos tenido dificultades, ¿sí? Entonces, nada, el consejo más vital y más importante que yo podría darles es, definitivamente, si este niño está mostrando señales de que a nivel de participación diaria, él como que no logra estar, él como que no logra, como que no está siendo feliz, como que no tiene este movimiento que tienen todos los niños que vienen, juegan, disfrutan, exploran. Si es un niño que está muy retraído, o por el contrario es un niño que no mide el riesgo, son cosas que uno dice, wow, esto no está como muy en los extremos, está como muy fuera de, él no está disfrutando de esto, él está teniendo desafíos que yo no estoy logrando entender. Hay que visitar los profesionales, definitivamente. Hay que empezar a salir de dudas. Hay que entender también que no todos afuera tienen la misma experiencia a nivel de manejo de este diagnóstico, porque este diagnóstico en la magnitud en la que se está presentando nos está dejando, mucha demanda, no tenemos las respuestas completas, hay estudios genéticos que apenas están saliendo, o sea, todo está en estudio, están saliendo muchas teorías que son completamente válidas y súper importantes para entenderlo, pero esto sigue en estudio. Entonces sí hay que empezar a visitar profesionales. ¿Cómo cuáles? Pediatra de desarrollo, neuropediatra, psicólogo infantil, ¿sí? Psicólogo especialista en desarrollo, neurodesarrollo. En el equipo siempre va a haber un terapeuta ocupacional, generalmente para mirar ese perfil sensorial, ¿sí? Cómo está él recibiendo la información, cómo la procesa. Tenemos terapeuta ocupacional si hay desafíos motores, terapeuta de lenguaje, nosotros evaluamos la parte de la comunicación, también evaluamos toda la parte de alimentación. ¿Qué otro profesional? Tenemos fuera gastroenterólogos, o sea, todo depende de las características de este chiquitín, ¿sí? Entonces, definitivamente, el acompañamiento profesional en las familias es algo que yo estoy promoviendo mucho. Necesitamos empezar a educarnos, ¿sí? Yo no puedo llevar a mi hijo sin lograr describir qué le pasa a mi hijo, ¿sí? Y tampoco puedo, a mí me ha ayudado mucho, me ha empoderado mucho con el diagnóstico de mis hijos, con el autismo, porque me he educado. Entonces yo voy a la escuela y digo, ok, él no está recibiendo las acomodaciones necesarias para que él logre procesar la información que ustedes les están dando. Él necesita que usted me le dé tiempos de descanso, que la actividad sea más corta. ¿Cómo yo he logrado hacer eso y cómo he obtenido ese apoyo? Preparando. Porque me he preparado, ¿sí? Con las terapeutas ocupacionales, yo no las dejo solas haciendo los objetivos. Nosotros trabajamos en equipo. Nancy, ¿qué es lo que está pasando en la casa? ¿Qué herramientas tiene usted? Y como ellas saben que yo me estoy entrenando, porque además yo he trabajado en una clínica la que me ha permitido ir a todos los entrenamientos de todas las áreas, entonces yo puedo estar con ellas y aprendo con ellas. Entonces nos centramos y entre todos participamos. Yo no puedo delegar, yo tengo que educarme. Okay. Entonces, educación, acompañamiento profesional y toda la parte de cuidado de la familia. ¿Sí? Wow. Sí. Es importante, pero bueno, pues a todos los suscriptores ya ven el valor que tiene toda esta información que Nancy está compartiendo con ustedes. Nuevamente suscríbanse, activen la campanita de notificaciones
Y de todo corazón yo te agradezco todo lo que tengas esta causa, de que este canal de Aprende del Autismo, que es tan, lo he aprendido muchísimo contigo ahora, así que yo espero que tus suscriptores también aprendan, sigan aprendiendo, que se sigan interesando en el tema, porque pues si no es ellos, conocen a alguien que quizás sí que pueden dirigirlo de esa manera. Con eso queremos despedirnos y gracias. Luis, ponen maravilla participar contigo en esta entrevista. Bueno, pues, muchas gracias. Va a ser un éxito y recuerden, no dejen de olvidarse de que tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Éxitos. Adiós.